Saludos, estimados amigos del podcast de Hermanos 1:16. Me conecto nada más para comentar algo que leí recientemente. Ah, Según entiendo, Robert P. Menzies de las Asambleas de Dios lo sacaron de la denominación pentecostal. Él escribió un libro que se llama El fin de la historia. Nosotros ahí en Patreon tenemos un par de artículos en donde hicimos comentarios sobre esta obra de El fin de la historia. Y ese libro, simplemente Menzies lo que hace es decirle a las asambleas de Dios que el dispensacionalismo premilenial o premilenialismo dispensacionalista pues ya está fuera de orden, es anacrónico, no respeta las mejores normas de la exégesis, obedece más a una tradición que una lectura de las Sagradas Escrituras, una lectura sana. Y quiero decirles que la decisión que se tomó hasta donde yo leí de sacarlo de las asambleas como ministro, quitarle sus credenciales, pues yo creo que fue correcta. Algunos estiman, sobre todo los que están con él en su teología amilenial, que fue una mala decisión, que es una decisión sectaria. Pero imagínese usted que en un cuerpo doctrinal en donde al que uno se adhiere cuando uno inicia su trabajo, entras a este cuerpo doctrinal y luego no lo respetas. ¿Sí? Por ejemplo, en el seminario de Dallas, los profesores tienen que firmar cada año la declaración doctrinal. Entonces, si ya no crees lo que dice la declaración doctrinal del Dallas, pues no la firmas y te vas a trabajar a otra parte. O sea, no es un asunto de persecución, simplemente es un asunto de orden en la doctrina. Y dice, no, es que el cuerpo doctrinal tiene que estar abierto a otras interpretaciones. No, o sea, no es sectarismo cuando está clara las reglas de una organización y lo que se debe de enseñar y tú empiezas a hablar contra esa doctrina y contra esa forma de organizar la doctrina. Lo que pasa es que es muy fácil calificar de sectarismo a una organización en donde el dispensacionalismo se enseña y como simplemente tú ya no crees en él, entonces quieres hablar contra el dispensacionalismo en tu calidad de ministro de esa organización y te dicen, no, pues no puedes, no, pues ¿por qué no? Y entonces pues ya no puedes formar parte de nuestra organización. Ah, pues ustedes son una secta. Antonio Pérez dice, es un asunto de coherencia. Sí, miren, la gente busca, quiere una iglesia de sana doctrina. El movimiento neopuritano empezó con eso de la sana doctrina. ¿Qué querían decir con eso? No, pues lo que yo quiero es una iglesia calvinista, ¿sí? Entonces te sales del movimiento carismático y te metes a una iglesia presbiteriana, por ejemplo. Y en la iglesia presbiteriana, pues se enseñan las denominadas doctrinas de la gracia, la confesión de fe de Westminster. Resulta que llegas a la iglesia presbiteriana y te encuentras un ministro que está enseñando premilenialismo dispensacional. Yo quiero ver a los presbiterianos, a la organización presbiteriana, dejando que uno de sus ministros ordenados enseñe el premilenialismo dispensacionalista para ver si lo dejan ahí. Y entonces lo quitan y ¿qué vamos a decir? Ah, los presbiterianos son una secta. No, los presbiterianos no serían una secta. Simplemente están respetando los estándares que sus documentos doctrinales establecen. ¿Sí? Yo entiendo que Menzies quizá lo que quiso hacer es reformar a su iglesia, pero yo no le miraba futuro a eso. O sea, resulta que tú descubriste el hilo negro y quieres que toda la organización se abra al análisis de otras escatologías, que en realidad son viejísimas. El amilenialismo pues lo inventó San Agustín y otros por ahí.
Entonces, estimados amigos, pues por eso quise conectarme a darles no me gusta en el sentido de que pues es un hombre que debe no sé, tiene que buscar otros lugares para trabajar, para enseñar, no sé, que no le van a faltar. Estoy seguro que ya rápidamente va a encontrar un lugar en donde desarrollar sus ideas amileniales. Pero no, eso de pintar a la decisión de las asambleas de Dios de querer que sus pastores enseñen el dispensacionalismo premilenial no es sectarismo. Lo mismo que no es sectarismo que la constitución de la Iglesia Presbiteriana, Nacional Presbiteriana, diga que Westminster es el estándar que se tiene que respetar. Y lo mismo que cualquier otra organización cristiana que tenga una confesión o declaración de fe. Bueno amigos, gracias por conectarse. Les voy a dejar aquí el video grabado, a ver si puedo. Y este es mi comentario. Qué bueno que las asambleas de Dios son firmes en lo que ellos creen. No me parece una decisión sectaria porque Menzies está en una posición de preeminencia en la enseñanza, y si las asambleas quieren mantener la consistencia en su doctrina, pues ¿qué vas a hacer? Necesitas llamarlos. En la iglesia romana, por ejemplo, llamó a los teólogos de la liberación cuando Juan Pablo II y Ratzinger entraron ahí a escena, y disciplinaron a Boff, disciplinaron a Kung y a varios. Pararon el carro de la teología de la liberación que traían. Y sí, hubo acusaciones de sectarismo, que Roma, el Papa estaba oprimiendo el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, amigos, es un asunto de organización. Si tú eres premilenial y quieres estudiar en un lugar en donde se enseña el amilenialismo, o al revés, pues tienes que entender que no vas a venir a cambiar tú a la gente, ¿sí? Entonces, bien, por las asambleas de Dios en esa decisión, seamos un poquito más objetivos, porque si vamos a empezar a acusar de sectarismo, me parece, a los que quieran que se respeten las declaraciones doctrinales, pues nadie se va a salvar. Un saludo y gracias a todos por conectarse. Dios les bendiga. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16.